Mi nombre es Alma. Tengo 28 años y llevo 5 años casada con mi esposo Emilio. La vida que llevábamos en Guadalajara era apacible, aunque distaba de ser ideal. La chispa que solía unirnos se había debilitado debido a la rutina. Sin embargo, continuábamos avanzando, principalmente por la inercia en lugar de la pasión. Él desempeña labores de vigilante en un centro comercial, mientras que yo me encargo de las tareas domésticas y de algunos empleos eventuales en el campo del diseño gráfico. Hasta hace algunas semanas, todo transcurría con normalidad, pero recientemente he comenzado a percibir diminutas fisuras en las paredes de la sala de estar y un leve desgaste en los muebles de madera. Al principio creí que se trataba de humedad. Sin embargo, Emilio rápidamente diagnosticó la situación como una deficiencia en la estructura. De repente, nos vimos envueltos en una situación que se complicaba rápidamente. Tratamos de resolverlo por nuestra cuenta, explorando opciones en la web y contactando a un vecino, don Faustino, quien afirmaba tener una solución efectiva. Sin embargo, no obtuvimos resultados positivos. Al fin hemos logrado contratar a una compañía experta en el tema. Se nos informó que debemos abandonar la vivienda durante 7 días para que puedan llevar a cabo las reparaciones requeridas. En ese momento se presentó el conflicto. ¿Cuál es el mejor lugar para hospedarnos? Dado el límite en el presupuesto, no era una opción considerar el alquiler de algo. Emilio sugirió la posibilidad de alojarnos en la residencia de su padre. Don Gaspar reside en soledad, cuenta con amplitud en su hogar y seguramente no le incomoda en absoluto. Me sentí incómodo con la idea. Siempre percibí a Don Gaspar como una persona silenciosa y reservada, con una mirada que parecía traspasar lo obvio. Sin embargo, no contábamos con alternativas. Al descender del automóvil, experimenté un estremecimiento al llegar a su hogar esa noche. Se trataba de una vieja edificación en las afueras de Zapopan, con muros robustos, diminutas ventanas y enredaderas que crecían caóticamente por la parte frontal. Al llegar a la puerta, don Gaspar saludó a Emilio estrechándole la mano y me recibió con un gesto brusco. Adelante, indicó, cediendo paso para que pudiéramos ingresar. El anfitrión nos enseñó la habitación de invitados, un espacio reducido con una cama doble y unas cortinas gruesas que impedían la entrada de cualquier haz de luz. Al depositar el equipaje, percibí la fragancia de madera antigua combinada con otro aroma desconocido para mí. En aquella noche, Emilio partió hacia su empleo. Quedé sola, sintiéndome incómoda en una cama ajena, en una casa que parecía cobrar vida con cada sonido que emitía. Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, percibí 3 discretos golpes en la puerta. La voz de don Gaspar resonaba profunda y apagada entre las paredes de madera de la habitación, al llamar a Alma. Preparé una sopa por si tienes apetito. Tuve mis reservas. Tenía la corazonada de que sería mejor quedarme en casa, aunque tampoco deseaba dar una impresión de falta de educación. Me coloqué una sudadera y la abrí. Agradezco, señor Esteban, enseguida me pongo en marcha. En la cocina se percibía una atmósfera nostálgica, con azulejos de cerámica azul y una lámpara antigua que proyectaba una luz acogedora. Mientras compartíamos la comida, él tomó asiento frente a mí en completo silencio. De repente, sin siquiera alzar la vista, mencionó, «Pareces sentirte fuera de lugar, ¿verdad?» «No es así, fue mi falsedad. Tan solo requiero adaptarme». Le contestó con calma, «Siéntete como en tu propio hogar». Después, sus ojos se elevaron hacia mí y se quedaron fijos en ese punto, prolongando la mirada más de lo habitual. Tras la cena, regresé a la habitación. Me recosté al lado de un Emilio que no estaba presente y experimenté una sensación de inquietud poco común que recorría mi piel. Al día siguiente por la mañana, Emilio llegó muy cansado y se tumbó en silencio. Opté por realizar la limpieza del hogar como una forma de mantenerme ocupado /diagonal. Comencé a limpiar con la escoba. En la entrada de la sala, Esteban se presentó y me miró sin decir una palabra. Expresó que no era necesario que llevara a cabo esa acción. No me causa incomodidad. De esta manera me entretengo. En tono suave, expresó, «Eres realmente gentil». Me sentí confundido por ese comentario. Mientras me inclinaba para recoger el recogedor, percibí su mirada fija en mí. Experimenté rubor en mis mejillas, aunque decidí actuar como si no hubiera percibido nada. Esa noche, tras la partida de Emilio hacia su trabajo, me acerqué a la cocina en mi pijama con la intención de té Emilio un poco de agua. Al voltear, Esteban se presentó en la entrada. Fue la luz la que lo mostró con total claridad.
Vestía bermudas y no llevaba zapatos, cuando su mirada se posó en mí. Noté que mi playera era muy fina. Pido disculpas, no fue mi intención causarte miedo, expresó, aunque continuaba observándome fijamente. Traté de marcharme, pero al pasar a su lado, noté que empezó a respirar más rápido. Apoyándome en la puerta de la habitación, sentí como un calor extraño me invadía. A pesar de que mi mente insistía en que las cosas no iban bien, mi cuerpo respondía de forma distinta. Esa noche algo se transformó, algo que no estaba seguro de desear. Al sol radiante del día siguiente apenas lograba colarse a través de las cortinas de la habitación al amanecer. Al despertar temprano, mi cabeza aún estaba dominada por la escena de la noche anterior, la expresión de don Gaspar, la atmósfera cargada, la percepción de que algo intangible se había roto. Mientras todo a su alrededor seguía en silencio, Emilio continuaba sumido en un profundo sueño. Opté por salir al jardín para despejar mi mente. El patio trasero se encontraba en mal estado, con macetas dañadas y plantas secas. Al aproximarme a una antigua fuente, percibí algo inusual. Junto a las raíces de una palmera, se encuentra una caja de madera parcialmente enterrada. Impulsada por la curiosidad, decidí sacarla de su lugar y abrir el contenido. En el interior se encontraba una imagen en tonos de gris de una dama con un vestido desgastado y el pelo recogido en una trenza. En la parte de atrás, se encuentra una inscripción: María Sol en el año 1975. Imborrable en la memoria. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. La identidad de la dama y la razón por la que la imagen estaba sepultada en ese lugar eran un misterio. Emilio se despertó después del mediodía. Se acomodó en la mesa, degustó el café que le ofrecí y apenas susurró un agradecimiento. Se encontraba alejado, inmerso en su propia realidad. Intenté compartirle sobre la imagen, pero su rostro cansado me hizo callar. Inquirí si todo estaba en orden. Contestó que solo se sentía fatigado, desviando la vista. Después, sacó su teléfono y lo colocó con la pantalla hacia abajo en la mesa, como si guardara un secreto. A pesar de sentir un presentimiento, decidí no seguir investigando. En la tarde, don Gaspar salió al jardín y lo observé detenerse exactamente en el lugar donde había hallado la caja. Miré por la ventana mientras observaba cómo inspeccionaba el suelo y después, con una expresión de confusión, se inclinó para palpar la tierra movida. Al notar mi mirada, se quedó quieto, con la mano apoyada en el suelo. El ambiente se sintió más denso. Esa noche, como era habitual, Emilio se fue a su paseo nocturno. Permanecí en la habitación, pero me resultaba imposible conciliar el sueño. Mi mente estaba llena de preguntas y no podía estar tranquilo. Al despertar, me dirigí en silencio hacia la cocina con la intención de beber agua. Mientras tomaba algo, percibí el sonido de pasos silenciosos en el pasillo. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. En la penumbra de la habitación, logré distinguir la forma de una figura. El individuo en cuestión respondía al nombre de Don Gaspar. En el momento en que llegó a la entrada, se detuvo y clavó sus ojos en los míos. Vestía una camiseta sin mangas y unos pantalones de lino fino. La expresión seria se hizo visible gracias al suave resplandor lunar. Entre risas nerviosas, mencioné que no lograba conciliar el sueño. Yo tampoco, fue su respuesta. Después, manteniendo la mirada fija en mí, se aproximó y abrió la nevera para té Emilio una cerveza. ¿Quieres una? No contesté, pero tampoco me retiré. Tomó asiento en una silla y acarició con delicadeza la que tenía delante. Tomé asiento, experimentando una sensación de fragilidad ante su escrutinio. La playera que tenía puesta era muy ligera y me percaté, demasiado tarde, de que no llevaba sostén. El ambiente se tornaba más pesado, impregnado de una presencia inapropiada. De repente, preguntó, ¿hallaste la caja? A lo que respondí afirmativamente. Pregunté por la identidad de María Sol. En silencio, mantuvo la lata en sus manos, dándole vueltas lentamente. Una persona que jamás debería haber borrado de mi memoria, susurró. Existen individuos que dejan una huella, aun cuando no deberían hacerlo. Observó detenidamente mi cuello, mi clavícula y mis manos con su mirada. Experimenté cómo el calor se extendía a lo largo de mi ser. La ausencia de sonido se volvió inaguantable. Al incorporarme de la cama, me topé con la silla. Esteban se unió con el propósito de brindarme asistencia. Agarró mi brazo con firmeza.
La conexión fue realmente impactante. Nuestros semblantes estaban muy cerca el uno del otro. Un suave susurro escapó de los labios de Rebecca, acariciando mi rostro con su cálida respiración. De repente, me alejé rápidamente, dirigiéndome casi corriendo hacia la habitación. Después de cerrar la puerta, me recargué en ella con el corazón latiendo con fuerza. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Cuál era la sensación que experimentaba? A pesar de acostarme, no logré conciliar el sueño en absoluto. Al día siguiente por la mañana, aproveché que Emilio estaba dormido para echarle un vistazo al móvil. Al prenderlo, surgió un aviso. Echo de menos tu presencia. ¿Cuándo será nuestro próximo encuentro? Adrián fue la persona que envió el mensaje. Sentí un fuerte retortijón en el estómago, mis manos se estremecieron. Bruno. Coloqué el móvil en su lugar y luego me dirigí al patio. Permanecí inmóvil. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos estaba poniendo atención. La atmósfera se impregnó de la misma tensión que nos rodeaba previamente. Sentí un roce que me sobresaltó, como si cruzáramos una línea invisible, como explorando los confines. Experimenté un estremecimiento en todo mi cuerpo. Decidí cerrar mis ojos. De forma pausada, se acercó de forma inesperada, provocando una incomodidad difícil de ignorar con una delicadeza sorprendente. No encontraba palabras, solo percibía la chispa eléctrica de su cercanía y la certeza de que estábamos traspasando un límite, y yo no deseaba interrumpirlo. Durante los días que siguieron, estuvieron inmersos en una atmósfera cargada de tensión y misterios. Emilio continuaba mostrando frialdad y distanciamiento, mientras yo no podía sacarme de la cabeza el mensaje que había leído. Echo de menos tu presencia. ¿Cuándo será el próximo encuentro? Cada vez que lo veía, tenía la sensación de estar ante alguien que no conocía. En contraste, Esteban se destacaba por su presencia continua, discreta y llena de sugerencias. En los corredores, en la cocina e incluso en el jardín, coincidíamos con nuestras miradas entrelazadas, él siempre buscando motivos para estar presente. Y en mi caso, no tomaba medidas para impedirlo. Esa noche, Emilio partió hacia su trabajo antes de lo habitual. Tras oír cómo cerraba la puerta, me encaminé hacia la sala. Esteban se encontraba en ese lugar, sosteniendo una taza de café. Vestía una camisa clara de lino con los botones superiores sin abrochar y pantalones de tono oscuro. Su melena un poco alborotada le daba un aspecto juvenil. Me aproximé al sofá y tomé asiento junto a él. No emitió ninguna palabra. Su mirada se deslizó lentamente en mi dirección. Le pregunté si no tenía planes de salir al jardín ese día, interrumpiendo así el silencio. Hoy me gustaría más quedarme en este lugar, contestó. La forma en que hablaba, su tono al decir cada palabra, provocaba una sensación en mi piel. Moviéndola con ansiedad, agité la pierna. Esteban se percató de la acción y dirigió su mirada hacia mis piernas. Vestía un vestido de algodón liviano que llegaba hasta la parte superior de las rodillas. Al cruzar las piernas, noté que su mandíbula se puso rígida. Pregunté por María Sol al recordar la imagen. Experimentó un cambio en su semblante. Apoyó la espalda en el respaldo y dejó escapar un suspiro. María Sol se convirtió en... Se detuvo, reflexionando en silencio. Una persona me mostró que hay experiencias imborrables. ¿Por qué estaba su imagen sepultada en el jardín? En ocasiones, Alma, ocultamos lo que preferimos no recordar o lo que deseamos revivir en secreto. Me observó detenidamente. La atmósfera entre nosotros resonaba con energía. El contacto de su mano con la mía fue suave, mientras su pulgar acariciaba mi muñeca despacio. La conexión era intensa, como si una corriente leve me atravesara. Murmuré que algo no estaba correcto, a pesar de que mi ser se acercaba automáticamente hacia él. Él contestó, comprendo. Pero en ocasiones, lo adecuado carece de lógica. Se aproximó a mí y pude percibir su aliento cálido acariciando suavemente mis labios. Mi corazón palpitaba con fuerza. Con un solo gesto, rebasaría un umbral del que no habría vuelta atrás. Mientras tenía los ojos cerrados, un sonido repentino nos asustó. Se trataba de la puerta principal. Había vuelto alguien. Decidimos terminar nuestra relación de manera repentina. Al ingresar a la habitación, Emilio mostraba un gesto de preocupación. Le pregunté de manera casual si ya se había marchado. Hubo un desperfecto en un aparato en el centro comercial.
nos indicaron regresar a nuestro hogar. Observó detenidamente el panorama ante sus ojos. Esteban permanecía erguido en su asiento, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras yo me encontraba a su lado, con las mejillas sonrojadas. A pesar de su gesto de desaprobación, Emilio optó por guardar silencio. Fue directamente al dormitorio. Durante el resto de la noche, reinaba un silencio abrumador. Al día siguiente, Emilio se despertó temprano y partió sin dar ninguna razón. Examiné su dispositivo móvil. Me encontraba atascado con una contraseña recién creada. Sentí una oleada de furia. Vestí una blusa antes de salir al jardín. Esteban se encargaba de regar las plantas. Cuando me vio, sus ojos recorrieron pausadamente cada parte de mi figura. No me importó en absoluto. Me aproximé a su posición y le expresé mi necesidad de entablar una conversación. Él, deteniendo su tarea, respondió afirmativamente: mi matrimonio ha llegado a su fin. Cuando vi ese mensaje, me di cuenta de lo que había pasado. Expresó sus disculpas con honestidad. No te preocupes, contesté, acercándome un poco más. No me encuentro afligido. Nuestros ojos se cruzaron. Noté que su respiración se hizo más intensa. Justo iba a decir algo cuando, de pronto, su teléfono móvil empezó a vibrar en el bolsillo. Él extrajo el dispositivo y observó la pantalla. Mostró una expresión seria en su cara. Le pregunté si todo estaba en orden. Respondió que sí, que solo se trató de una llamada errónea. Rápidamente guardó su celular. Breve instante de duda en mi pensamiento, pero la descarté. Esa misma noche, Emilio partió sin ni siquiera decir adiós. Saliendo hacia la cocina, me sentí irresistiblemente atraída hacia la sala de estar. Esteban aguardaba mi llegada en ese lugar. Con un susurro, expresó su certeza de que acudiría. Tomé asiento a su lado. Su cercanía me puso incómoda, la tensión en el ambiente se volvía palpable. El calor de su mano atravesó el tejido. Decidí cerrar mis ojos y permitirme ser llevado por la situación. Después de días de tensión contenida, un gesto impulsivo cambió todo entre nosotros. El sabor en su boca era una mezcla de café y riesgo. Mientras su cuerpo se tensaba junto al mío, mis dedos se enredaban en su melena. Cuando el reloj de la pared indicó las 3 de la madrugada, me puse de pie con dificultad y regresé a mi habitación. Antes de adentrarme, percibí un suave ruido que venía de la cocina. Miré hacia la mesa y divisé el celular de Esteban. En la pantalla iluminada se podía ver un aviso que decía: Bruno, mañana nos encontramos. Echo de menos tu presencia. El contacto es el mismo. Repetir el mensaje anterior. Sentí como mi sangre se enfriaba repentinamente. Busqué comprender mientras me recargaba en la pared. Sentí como mi sangre se enfriaba repentinamente. Las palabras que me atormentaban seguían brillando en la pantalla del móvil, iluminando la mesa. Bruno, mañana nos encontramos. Echo de menos tu presencia. El mensaje que había observado en el teléfono de Emilio era idéntico, pero ahora se encontraba en el dispositivo de don Gaspar. Sentía como mi corazón latía con intensidad. ¿Cuál era el sentido de eso? ¿Cuál era el vínculo que existía entre ellos? Retrocedí con calma y regresé a la habitación, intentando organizar mis ideas. Me recosté al lado de Emilio, quien se encontraba sumido en un profundo sueño, sin percatarse de nada. Su aliento era profundo, sin emoción. Al cerrar mis ojos, la imagen de ese mensaje persistía, grabada en mi pensamiento. ¿Cuál era la verdadera situación en ese momento? Al día siguiente, aparenté estar tranquilo a pesar de no sentirme así. Desayuné como todos los días y me senté a desayunar junto a Emilio. Tomaba su café sin dirigirme la mirada. Le pregunté si todo estaba en orden en el trabajo, tratando de ocultar mi tono curioso. Exactamente igual que siempre, contestó, desviando la vista. ¿Y quién es este Bruno? El ruido producido por la caída de la cuchara en el plato resonó en el ambiente. Emilio alzó la mirada, no demostrando sorpresa, sino una tensión controlada. ¿Cómo llegaste a elegir ese nombre? La voz de ella se tornó ronca. Observé el mensaje tanto en tu celular como en el de tu papá. La ausencia de sonido que vino después resultaba inaguantable. Emilio se puso pálido y movió la silla para ponerse de pie. Una mano nerviosa recorrió su cabello. Alma, no tienes ni la más mínima noción de lo que estás expresando.
Dime entonces. Es imposible para mí. Salió de la cocina, dejándome solo con la taza de café que temblaba en mis manos. Después, cuando Emilio no estaba, opté por investigar la oficina de Esteban. Siempre permanecía cerrado con llave, aunque recordaba haber avistado un juego de llaves colgado en la cocina. Con las manos temblando, logré hallar la llave adecuada y desbloqueé la puerta. Había una gran cantidad de libros antiguos y documentos en la oficina. En el aire se percibía una pesada atmósfera impregnada de un penetrante aroma a polvo. Intenté encontrar alguna pista que me revelara la relación entre Emilio y Esteban, algo que aclarara su conexión y me permitiera comprender mejor a Bruno. Examiné los cajones, las carpetas e incluso la parte inferior de los libros. No hay nada. De pronto, me percaté de un diminuto cuadro que estaba colgado en la pared, ubicado detrás de un estante alto. Se trataba de un paisaje difuminado, casi sin forma definida. Había algo en mi interior que me advertía de que no era el lugar adecuado. Con esfuerzo, logré bajarlo. En la pared se encontraba incrustada una caja de seguridad detrás del cuadro. Desconocía la clave, pero recordaba que Esteban solía ajustar algo en su reloj antes de ingresar a la oficina. Observé detenidamente el reloj y descubrí un diminuto botón escondido. Al presionarlo, percibí un sonido de clic. Regresé a la caja de seguridad e intenté girar la manivela. Se ha producido una apertura. En el interior del cofre de seguridad se encontraban diversos sobres con los nombres claramente escritos. En una ocasión, se podía leer la palabra Bruno. Con el corazón en un puño, procedí a abrir la carta. Las fotos mostraban una cercanía emocional y física entre Emilio y Esteban que rompía con toda lógica familiar. También descubrí correspondencia íntima que revelaba una conexión profundamente emocional entre ellos. Experimenté una sensación de mareo. Emilio llevaba una vida secreta con Esteban, una relación que sobrepasaba los límites familiares y me era completamente desconocida. Sin embargo, ¿cuál era el significado de todo esto? ¿Cómo es posible que me hayan mantenido en secreto la verdad? Además, se encontraba otro sobre que llevaba mi nombre. Al abrirlo, descubrí fotos mías tomadas en momentos privados, lo cual me hizo sentir invadida, en distintas ocasiones y lugares, en su hogar, en el patio, e incluso mientras descansaba. Experimenté una sensación de intrusión, de vulnerabilidad extrema. ¿Quién fue el responsable de esto? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Emilio? Los dos. Dentro de la caja de seguridad, descubrí un diminuto cuaderno con una cubierta de cuero vieja. Abrí el libro y empecé a leer. Se trataba de un tipo de cuaderno personal. La escritura lucía refinada y decorativa. En las páginas iniciales se narraba sobre un amor vedado, un anhelo incontrolable. A medida que progresaba en la lectura, la trama se tornaba más sombría y inquietante. En el periódico se evidenciaba una fijación malsana y un proyecto siniestro. Se referían a mí, a María Sol y a otras mujeres en sus conversaciones. Había ideas inquietantes sobre manipulación emocional y control sobre otras personas. Me quedé inmóvil por el temor. Dejé caer mi libreta al suelo y salí rápidamente de la oficina. Anhelaba respirar, anhelaba huir de ese hogar, de esas falsedades, de esa demencia. Me dirigí al jardín y me senté en el banco de hierro envejecido, intentando tranquilizarme. Sin embargo, en mi cabeza se desataba un remolino de ideas confusas y aterradoras. Mientras trataba de calmarme, percibí la presencia de alguien a mis espaldas. Volté la cabeza y me encontré con Esteban. Mostraba una mirada gélida y analítica. Con una serenidad perturbadora, expresó: «Tienes conocimiento de la verdad, ¿cierto?» No contesté. Estaba tan atemorizada que no podía articular palabra. Siempre supe que tenías una curiosidad que te metía en problemas. Siguió hablando. No tienes de qué inquietarte. Todo saldrá bien. Pronto llegará el momento en que todo llegue a su fin. Se aproximó hacia mí y me ofreció su mano. Acompáñame, Alma. Voy a enseñarte algo. A pesar de desconfiar de él, se veía en la necesidad de elegir esa alternativa. Lo acompañé hasta el garaje. Había un automóvil que le resultaba desconocido en ese lugar, un vehículo de color oscuro con las ventanas tintadas. Esteban abrió la puerta del automóvil y me animó a entrar. Pasa, no te preocupes. Me ofreció llevarme a otro sitio, y aunque dudé, no vi alternativa inmediata,
decidí finalmente entrar en el vehículo. A pesar de ser consciente de su equivocación, le resultaba imposible resistirse. Experimentaba la sensación de estar prisionera en un entramado de falsedades y engaños, viendo como única salida el avanzar sin importar las consecuencias. Después de poner en marcha el vehículo, salimos de la cochera. Manejó a alta velocidad por la autopista, alejándonos de la residencia y de todo lo familiar. Desconocía el destino al que me dirigía, pero intuía que no sería un sitio favorable. El temor me invadía internamente. Estaba a punto de encarar la realidad que había permanecido oculta por mucho tiempo, la realidad que podría poner en peligro mi existencia.